Entonces, acá está la otra superficie gaussiana. Esta es la otra. A ver. Ok. Sí, profe, yo lo mandé al grupo. Listo, buenísimo. Esta es la otra superficie gaussiana. Y la próxima superficie gaussiana sería... A ver, déjame ver, me parece que ahí está. Y la otra superficie gaussiana, ¿cuál sería? Sería esta que está acá, una más grande. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿cuántas superficies gaussianas pusimos? Fíjense, las líneas de puntos que hay ahí marcadas son una interior al primer cilindrito, ¿sí? 2, que está entre el primero y el segundo cilindro. 3, que está en el medio, pasa por el metal del segundo cilindro, el cilindro más exterior. Y 4, que pasa por afuera de los dos, ¿no? Entonces, esas serían las superficies gaussianas. Obviamente, acuérdense que estos ya no son más esferas, sino que son cilindros. Entonces, para tener en cuenta eso, ahí está. Esto, si quieren, lo bajamos acá y determinamos las superficies gaussianas. Determinamos las superficies gaussianas, ¿sí? ¿Y esos qué son? ¿Dijimos son esferas? No, son cilindros. Entonces, ahí están, tenemos cilindros. Bien, entonces vemos acá que tenemos 4 zonas distintas, ¿verdad? Entonces, la zona 1 será una zona para la cual el radio varía de 0 a R1. Después, la zona 2 será una zona para la cual el radio R varía de R1 a R2. La zona 3, que el radio R varía entre R2 y R3. Y la zona 4, que tendremos que el radio R es mayor a R3, ¿verdad? Entonces, bueno, Profe, sí, perdón que te interrumpa. sí. ¿Tenemos laboratorio mañana? Sí, perdón, había una única persona cuando yo aclaré. Sí, miren, yo ya sé que hoy es paro y mañana también lo es, y yo en general me adhiero. Salvo que diga lo contrario y que este es un caso particular. ¿Por qué? Porque ustedes vienen perdiendo un montón de clases de laboratorio. Si ya mañana no damos laboratorio, se estarían perdiendo 2 clases de laboratorio, con lo cual la otra comisión estaría adelantado 2 laboratorios con respecto a ustedes, ¿sí? Entonces, para no perder el laboratorio y que no se atrasen tanto y no atrasarnos tanto en los contenidos, también por tarea aula, vamos a dar hoy y mañana clases excepcionalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no nos estamos atrasando un montón. Y no es que yo no esté de acuerdo con la medida de paro, todo lo contrario. Sin embargo, hay algo que me molesta y durante un montón de cuatrimestres me ha molestado, que es que por ahí cuando se toma paro, se toma un día particular de la semana y siempre se coincide, jueves o lunes o viernes, y siempre es el mismo día. Y entonces eso lo que hace es afectar mucho a la gente que cursa esos días, y a la otra gente no afecta en nada. O sea, estoy de acuerdo si los paros se reparten en la semana de tal manera de afectar a todo por igual. Si no, es como que ustedes salen perjudicados. Claro. Y, profe, ¿qué Sí. laboratorio hacemos? ¿Sería el segundo? Sería el de ustedes, a ver, no, el segundo, el de líneas equipotenciales ya lo hicimos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ese sería el segundo. El tercero, que sería ley de Ohm, ¿sí? Claro, Ese es el que listo. vamos a hacer mañana. Listo. ¿Está bien? Listo. Entonces, bueno, seguimos con esto. Entonces, tenemos ahí las 4 zonas que determinamos con las superficies gaussianas, ¿sí? Perdón el dibujo. Lo importante acá es darse cuenta que tenemos
4 líneas de puntos distintas y cada una de esas líneas de puntos pertenece a una de las zonas distintas, ¿sí? Entonces, bien, son cilindros. Entonces, ¿qué planteamos? Para la zona 1, para la zona 1. ¿Qué ocurre en la zona 1? Ah, ok, el radio varía entre 0 y R1, ¿sí? Entonces, para esa zona, ¿qué planteamos? Bueno, planteamos Gauss. ¿Y qué dice Gauss? Que el flujo de campo eléctrico es igual a la integral de superficie cerrada de E diferencial de S, y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Bien? Ahora bien, E, ¿cómo es adentro en la zona 1? ¿A qué es igual E en la zona 1? 0, ¿sí? Es el vector nulo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede contestar por qué es el vector nulo en la zona 1? Porque está dentro de un conductor. Bien, perfecto, porque la superficie gaussiana está inmersa dentro de ese conductor. Y dijimos que en electrostática el campo eléctrico adentro de un conductor es igual a 0. Entonces, es igual a 0, ¿bien? Entonces, esta integral da igual a 0. Y si la integral da igual a 0, no podemos concluir otra cosa que la carga encerrada es igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso es para el análisis para la zona 1, ¿sí? Si quieren ver bien detallado la explicación, yo en las diapositivas que les mandé el otro día, está bastante bien explicado, escrito, a eso me refiero, ¿sí? No es que acá lo esté explicando mal, sino que lo estoy haciendo oralmente. Y en las otras diapositivas está explicado bastante de pe a pa por escrito, ¿sí? Para la zona 2, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que el radio R pertenece a este intervalito, R1, R2. Ahora bien, ahí ya no estamos inmersos en un metal con la superficie gaussiana. Entonces planteamos de nuevo el flujo de campo eléctrico, ¿sí? Es igual a ¿qué cosa? Bueno, la integral cerrada de E diferencial de S, y eso es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Ahora bien, la carga encerrada. Fíjense que a mí no me dan la carga que tienen esos cilindros, porque esos cilindros son infinitos, en definitiva. Si los cilindros son infinitos, la carga que tiene cada cilindro es infinita, ¿verdad? Pero, a ver, vamos a poner un único ejemplo de una única superficie acá gaussiana. La superficie gaussiana que yo voy a tomar será algo así, ¿sí? Esto pasa por atrás, ahí pasa por adelante. Este es una tapita de la superficie gaussiana. La superficie gaussiana tiene ahí. Opa. Vamos a hacerlo un poquito mejor ahí. Vamos a poner una línea y después le ponemos línea de puntos. Ahí está. Entonces, esto así. Ah, lo estoy haciendo a mano alzada. Ok. Déjenme poner esto acá y esto acá. Ahí está. Entonces, esto que está acá lo hacemos en una línea. Ahí está. Así. Y ponemos paralela ahí. Y obviamente después ponemos esta línea paralela acá. Y ahora cerramos esto que está acá con esto que está acá. Fíjense, ahí vamos a hacer el cierre de la superficie gaussiana. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí está el cilindrito, la superficie gaussiana, ¿sí? Ups. Ahí está. Bueno, y acá está la otra superficie gaussiana. Entonces, esa superficie gaussiana, o esa superficie gaussiana, acá en particular tomé un radio intermedio, ¿sí? Entre R1 y R2. Eso, vamos a tomar una longitud particular, que le vamos a llamar, qué sé yo, L. Llamémosle L. A esta longitud que está acá. A esta longitud que está acá le vamos a llamar L. Ahí está. Entonces, esta longitud que está acá le llamamos L. Entonces, analizamos esa superficie gaussiana. No es que la hacemos una superficie infinita gaussiana, sino que hacemos una superficie limitada. Y
ahí adentro hay encerrada una carga limitada, porque no es que es una superficie infinita. Y esa carga, ¿a qué va a ser igual esa carga limitada? Fíjense, acá tenemos las densidades de carga por unidad de longitud, ¿sí? Lambda es igual a Q sobre L, carga por unidad de longitud, ¿sí? Ahora bien, esta va con signo, ¿sí? Entonces, que vaya con signo, ¿qué significa? Bueno, si la carga es positiva del cilindro interior, entonces esta Q será positiva. Pero eso es lo que representa lambda, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, ¿alguien me puede decir cuánto es la carga encerrada en un cilindrito, por ejemplo, ese que puse yo acá? Para una longitud L. ¿Cuánto vale la carga encerrada? Para ese cilindrito en particular. ¿Alguien se da cuenta cómo se hace eso? Quiero creer que es lambda por L. Sí, perfecto. Bien, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué no sería lambda? ¿Por qué no sería lambda por el perímetro del... Porque esto es por unidad de longitud, pero la longitud uno la mide de acá para allá, ¿sí? O sea, la mide en ese sentido la longitud, no es que la mide de acá para allá. Entonces, por unidad de longitud, en términos del eje del cilindro que uno... Entonces, lambda por L, efectivamente, lambda por L, de esa definición, lambda por L, es igual a Q. Es la carga encerrada, en un largo ¿cuánto? En un largo L. Si tengo la carga por unidad de longitud y te digo, bueno, te doy una longitud, vos me decís, bueno, en esa longitud hay encerrada tal carga. Lo único que tengo que hacer es multiplicar la densidad de carga por unidad de longitud por la longitud que tengo abarcando ahí. Entonces, efectivamente es eso. Entonces, acá, la carga encerrada sería lambda, pero lo voy a poner en verde, así ya dejamos esto acá. Esto sería lambda, ¿sí? Por L. ¿Bien? Y esto será sobre epsilon 0. ¿Bien? Entonces, ahí está. Ahora bien, esa carga encerrada, si lambda es mayor a 0, la carga encerrada va a ser mayor a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es E con respecto a ds? El ángulo que forma D y ds. E escalar ds, ¿a qué es igual? A ver, lo que estoy preguntando ahí es, estoy encerrando ahí una carga positiva, ¿verdad? Una carga positiva, ¿hacia dónde genera el campo? Hacia afuera. Hacia afuera, perfecto. Entonces, el campo, ¿sí? Tiene siempre, si yo dibujo acá el diferencial de S, en esta superficie, supónganse en esta partecita que está acá, el diferencial de S es hacia afuera también. Este será diferencial de S. Pero el campo eléctrico E, aquí, también es hacia afuera. Entonces, acá voy a tener, ¿qué cosa? Y esto que está acá. El campo eléctrico, en ese caso, es también así. Entonces, E es así. Entonces, E diferencial de S, E escalar diferencial de S, no es ni más ni menos que el módulo E por el módulo de DS. ¿Sí? Ups. Perdón, necesito sacarme esto, tengo mucho calor. Ahí está. Listo. Ahora está. Entonces, E por diferencia E de L. Entonces, eso que está acá me da E de L. Eso está explicado también en las diapositivas que mandé el otro día. Bien, entonces, ahí, ¿qué voy a tener? Bueno, la integral de E de L, perdón, quise decir ds, ¿no? Acá no es dl, es ds. Discúlpenme el desliz. Ahí está. E de L, ds. Esto es igual a lambda por L sobre epsilon 0. Ahora bien, E lo podemos sacar afuera. ¿Por qué lo podemos sacar afuera? Por el tipo de superficie que yo tomé. La superficie que yo tomé es una superficie cilíndrica.
Y justamente tiene que ser cilíndrica porque respeta la geometría del problema. ¿Y qué importancia tiene que respete la geometría del problema? Que en todo punto de la superficie cilíndrica, a una distancia r fija, yo sé que el campo eléctrico en toda la superficie esa, ¿sí? No importa en qué punto de la superficie, ese campo eléctrico está apuntando siempre hacia afuera y tiene el mismo módulo porque está a la misma distancia, ¿sí? Y es por eso que es importante tomar esa superficie que respete la geometría del problema. No puedo tomar en este caso esferas. Sí, las puedo tomar como genéricamente puedo tomar cualquier superficie que se me ocurra, pero no me va a simplificar los cálculos, ¿sí? Entonces, para simplificar los cálculos necesito tomar una superficie que responda a la geometría del problema. Y es por eso que tomo cilindros. Entonces, ¿esto qué va a dar? Esto va a dar E, que lo sacamos como factor común porque en toda la superficie el módulo de E es lo mismo, ¿no? Entonces, si en toda la superficie no varía en qué punto de la superficie, esto es una constante. Entonces me queda E por la integral cerrada de la superficie, Y esto es igual a lambda por L sobre epsilon 0. Ahora bien, ¿cuánto vale la superficie sobre la cual estoy integrando? ¿Sí? ¿Cuánto vale esa superficie sobre la que estoy integrando? Esa es la pregunta. El perímetro por L. Bien, perfecto, exactamente. Si esto se lo imaginan, esta superficie, este cilindrito que está ahí, uno lo puede cortar, hace un corte longitudinal, ¿sí? Así, y es como una hoja de papel que ustedes hicieron un cilindro. Imagínense que el corte está justo donde está la parte que unimos, de un extremo y el otro. Entonces, abrimos eso, ¿y qué me queda? Eso me queda esa área de ese cilindro es el área de toda la hoja de papel. Y se les pregunta, bueno, ¿y cuál es el área de esa hoja de papel? Y sería el perímetro circular por L, ¿sí? Entonces, efectivamente, sería eso que está ahí. E es igual a el perímetro, ¿a qué es igual? Pi por diámetro, ¿verdad? Entonces, pi por 2 por R, donde 2 por R, obviamente 2 por el radio. Y eso es el diámetro. 2 por pi por R, ¿sí? Y ahora tenemos que multiplicar por L. Y esto es igual a lambda sobre L sobre epsilon 0. ¿Qué pasa acá? Bueno, en definitiva, yo ahí me fijo y digo, ok, tengo L de ambos lados, entonces lo puedo simplificar. Y si simplifico L, en definitiva, el módulo de campo eléctrico me da lambda sobre 2pi epsilon 0 R. ¿Sí? Entonces, fíjense que es el valor del campo eléctrico es independiente de la longitud que yo haya tomado para mi superficie gaussiana. Me independicé de eso. Y de lo único que depende es de la distancia que esté, obviamente. Si el radio de la superficie gaussiana, el radio del cilindro, ¿sí? Es más chico, el campo será más intenso porque estoy más cerquita de las cargas. Y si es un poco más grande, bueno, estaré a una distancia mayor, y entonces, por lo tanto, si crece R, disminuye E. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos para la zona 2. Ahora bien, ¿qué podemos decir para la zona 3? Para la zona 3. ¿Qué tenemos acá? Y que esto va a ser entre R2 y R3. Entre R2 y R3. ¿Sí? Eso para la zona 3. Entonces, antes de analizar la zona 3, es importante notar ¿qué cosa? Ok, esto era la carga encerrada sobre epsilon 0, ¿sí? Pero la carga encerrada, fíjense, para todo radio menor a R1, perdón, para todo radio menor a R1 dijimos que la carga encerrada era 0, ¿sí? Entonces, si la carga encerrada es 0 para todo radio menor a R1,
y para un R que está entre R1 y R2, la carga encerrada tiene un valor distinto de 0, significa que la carga encerrada, o sea, la carga encerrada tiene que estar sí o sí sobre la superficie del cilindro, no puede estar en otro lugar, ¿sí? Entonces, ahí ya sabemos que las cargas, ¿sí?, de ese cilindro conductor están sobre la superficie del cilindro, ¿sí? No están en cualquier lado de esa superficie. Están sobre en cualquier lado de ese metal, de ese conductor. Están sobre la superficie, ¿sí? Que es algo que yo también aclaré en las diapositivas que mandé el otro día, ¿sí? Ahora, entonces, tenemos para la zona 3. Entonces, acá vamos a poner las cargas se distribuyen sobre la superficie del cilindro. Bien, ahora bien, analicemos la zona 3. ¿Alguien me puede decir rápidamente qué va a pasar en la zona 3? Planteamos lo mismo, ¿no? Esto que está acá, E de S igual a carga encerrada es igual a 0. No puede haber carga, ¿sí?, para radios que estén entre R2 y R3, ¿sí? Ahora, ¿sí?, es igual a 0. Bien, ahí ya tenemos que concluir algo. ¿Qué es? Bueno, teníamos que esto que está acá, E de S, es la carga encerrada en 1, ¿sí? Y la carga encerrada, a ver, en 1, ¿qué significa? Discúlpenme, eso. La carga encerrada acá, fíjense que era lambda por L, ¿sí? Lambda por L, la carga encerrada ahí. Ahora, cuando pasé a un radio mayor, la carga encerrada es 0. ¿Eso qué significa? Ah, bueno, que esto va a ser 0 sobre epsilon 0. Y la carga encerrada ya tenía lambda por L antes, y sí o sí tengo que tener una Q inducida, ¿sí? Más una Q inducida interna. Q inducida interna, ¿sí? Y esa carga inducida interna, ¿sí? Y esa carga inducida interna, ¿cuánto me va a dar? Bueno, tengo una carga inducida interna que es igual a menos lambda por L. O sea que hay una lambda inducida interna que es igual a menos lambda. ¿Sí? Entonces, bien, eso es una conclusión que sacamos para la zona 3. Bien. Y ahora, ¿qué más falta analizar? Y para la zona 4. Para la zona 4. La zona 4, ¿cuál es? La zona 4 es donde los radios son
mayores. Entonces acá tenemos R mayor a R3. ¿Bien? Entonces para la zona 4, donde R es mayor a R3, ¿qué vamos a tener? Bien, acá vamos a tener que la integral de E diferencial de S es igual de nuevo a la carga encerrada sobre epsilon 0. Pregunta. Yo aclaré la vez pasada en la diapositiva que les mandé para la vez pasada. ¿Qué ocurre si tenemos un lambda inducido interno? Todas las sumas de los lambdas inducidos, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser toda la suma de las cargas inducidas totales en un conductor? ¿Sí? Eso, Q inducida total, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. ¿Y esto qué es igual? Bueno, es la Q inducida interna más la Q inducida, y acá le voy a poner externa, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, ¿por qué externa? Y porque para todo radio, ¿sí?, que yo tome entre R2 y R3, sé que la carga, ¿sí?, la carga que hay ahí adentro es siempre igual a 0, o sea que tengo esta carga encerrada. Y la parte de la carga inducida le pongo externa, ¿por qué? Porque esa parte de carga inducida que se induce en el signo opuesto que la carga verde, ¿sí? O sea, si la carga verde es negativa, ¿sí?, entonces la carga roja va a ser positiva y va a estar ¿dónde? Y sobre la superficie del cilindro externo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos carga encerrada. Bien. Ahora, vamos a ver. Esto que está acá. ¿Qué tenemos? Esto es E diferencial de S y es igual a carga encerrada. Vamos a ver a qué es igual a la carga encerrada. Por un lado, vamos a tener lambda por L. Por el otro lado, vamos a tener más menos lambda por L, que es la carga inducida interna. Después, ¿qué más? Vamos a tener, a ver, yo le puse, ¿en qué le puse? ¿En azul o en rojo le puse? Perdón, esta la vamos a dejar en amarillo, ¿sí? Para distinguir de la otra. Q inducida externa. Ahí está. La ponemos en amarillo. Entonces, la Q inducida externa, si es opuesta a la Q inducida interna, ¿cuánto tenemos que poner acá? En amarillo. Si es opuesta a la verde, ¿qué tenemos que poner? I lambda por L. ¿Bien? Más, y ahora, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta ahí? Y tenemos que tomar en cuenta menos 2 lambda por L. Esta carguita que está acá, ¿qué sería? La carga del cilindro externo. La carga del cilindro externo debido a la densidad lineal de carga que ya me dice el problema que tiene el cilindro externo, ¿sí? Bien, sería eso. Entonces, esto que está acá es la carga total y obviamente tenemos que dividir, nos falta dividir ahí, por epsilon 0, ¿no? Entonces aquí dividimos por epsilon 0. En definitiva, ¿qué pasa? Este se va a cancelar con este, como siempre para todas las cargas inducidas, ¿sí? Y me va a quedar lambda L menos 2 lambda L. En definitiva, esto que está acá, E de S,
diferencial de S, me va a quedar menos 2, menos 2 no, menos lambda L, menos lambda L sobre epsilon 0. ¿Bien? Entonces, bueno, ok, estamos con la superficie gaussiana que estamos tomando, que tiene un radio mayor a R3, estamos tomando una carga negativa, neta, ¿sí? Adentro de esa superficie. Entonces, el campo eléctrico, ¿hacia dónde va a estar orientado? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la superficie? Hacia adentro. Hacia adentro de la superficie, bien. Entonces, E diferencial de E. Profe, no se escucha. Va, yo no escucho. No, yo tampoco, no sé si es cuestión de señal. ¿Se escucha ahí? En un momento se me cayó la conexión. Ahora sí, Sí, profe. profe, te escuché. Sí, está. Perdón, ¿eh? Un problema técnico. No sé qué pasó acá con la conexión a internet. Bien, seguimos. Entonces, sigo compartiendo pantalla. Creo que dentro de todo no, me di cuenta casi al toque que se cayó. Ahora lo pongo ahí. A ver si... Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Ahí estamos. Entonces, bueno, acá no se guardó esa partecita, pero esto era esto menos lambda L, ¿sí? Después acá esto era más, y acá será lambda por L. Ay, ahí no quedó en amarillo, ahí arriba. Después lo corrijo yo eso. Y esto que era menos 2, en rojo, menos 2 lambda L. Menos 2 lambda L. Y esto sobre epsilon 0. Entonces, como alguien bien dijo ahí, esto sobre epsilon 0. Entonces, esto queda así. ¿Sí? Esto queda así. Esto queda E diferencial de S. Y esto me queda menos lambda L sobre epsilon 0. Y dijimos, como E apunta hacia adentro, esto es lo que yo iba a explicar ahora, E diferencial de S
E apunta hacia adentro y diferencial de S hacia afuera. Entonces forma un ángulo de 180. Entonces menos E de S sería. ¿Sí? El escalar S. Entonces, acá, ¿qué me va a quedar? Ah, me queda esto por menos E por ds, ¿verdad? Porque ya saqué el campo eléctrico afuera, menos lambda L sobre epsilon 0. Fíjense que este menos se va a cancelar con este menos. Y en definitiva, el E me va a quedar multiplicado por 2pi por R, y esto por L, y esto va a ser igual a lambda por L sobre epsilon 0, donde L se va a cancelar, y E, es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 R. ¿Sí? Obviamente, cada vez que aparece eso, cada vez que yo pongo esto es lo mismo que módulo D. No puede darme módulo D mayor a 0. ¿Sí? Sin embargo, sabemos que el campo eléctrico ahí apunta hacia adentro. ¿Sí? Entonces, recapitulando, ya analizamos cada una de las zonas de las superficies gaussianas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, fíjense. Dice determinar de qué manera se distribuyen las cargas en los cilindros. Entonces, bueno, la manera, las cargas, lambda por L, o sea, lambda L y menos 2 lambda L, menos 2 lambda L, se distribuyen en la superficie externa, del cilindro exterior. Bueno, listo. Entonces ya tenemos ahí eso. Si hacemos un dibujo de recapitulación de todo lo que vimos hasta ahora, vamos a obtener lo siguiente. Llevamos una flecha de acá, acá, y vamos para acá. Ahí está. Bien, entonces, a partir de ahí, uno dice, ok, tengo esto que está aquí, que lo voy a copiar y lo voy a mandar acá, y le vamos a sacar las superficies gaussianas, porque eso ya no me interesa ahora, en este análisis. Ahí está. Entonces, ahí sacamos superficie gaussiana. Esta y esta. Bien. Entonces, tenemos ahí todo eso. Ahora bien, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, vamos a tener lo siguiente. Vamos a agrandar un poquito más este dibujo. A ver, vamos a hacerlo así y vamos a hacerlo. Ahí está. Ahora, entonces, a partir de eso, ¿qué sabemos? Ok, sabemos que esto que está acá tiene cargas positivas ahí afuera, en el exterior. Ahí está. De todo lo que vimos hasta ahora, concluimos lo siguiente. Acá hay carga positiva, solamente en el exterior. Aquí, ¿qué pasó ahí? Nos quedan 15 minutos, después cambiamos a la otra sala. Ok. Aquí va a haber carga negativa. ¿Sí? Inducida. Carga negativa inducida. Negativa inducida ahí. La suma de todas estas cargas negativas más la suma de todas las cargas positivas que yo dibujé ahí. ¿Cuánto me tiene que dar? Eso ya lo deberían saber de lo que analizamos antes. ¿Cuánto me tiene que dar todas estas carguitas negativas más todas estas cargas positivas? 0. Sí, perfecto, deberían dar 0. Aquí, entonces vamos a tener las inducidas positivas, ¿sí? Estas van a ser las inducidas positivas.
Y a su vez, además de las inducidas positivas, vamos a tener también cargas propias de el cilindro mismo, porque tenía una densidad lineal de carga, pero esa densidad lineal de carga, ¿cómo era? Era negativa, esa densidad lineal de carga. Entonces acá vamos a tener cargas negativas, ¿sí? Ok, entonces acá, si quieren, tenemos una densidad lineal de carga, lambda. Acá tenemos una densidad lineal de carga menos lambda. Acá tenemos una densidad lineal de carga menos 2 lambda. Y aquí una más lambda, ¿sí? Esta sería inducida externa, si quieren. Y acá esta que está acá adentro. Esta, opa. Ahí está. Ahí, esta que está acá. Wow. Vamos a poner así. Esta. Dios mío. Ahí está. Y esta que está acá, vamos a ponerle inducida. Inducida externa. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos esto que está acá, de esa manera. Vamos a poner menos ahí. Vamos a bajarlo un poquito ese menos, así se ve bien. Menos lambda. A ver. Para que sea más claro todavía, vamos a poner esto así. Así no. Esto así. Esto igual a menos lambda. Esto es igual a lambda. Lambda inducida externa, que es igual a más lambda. Ahí está. Y esto tenemos menos 2 lambda. ¿Sí? Obviamente todos tomados con una misma longitud del eje de la superficie gaussiana. ¿Sí? Bien, hasta ahí tenemos eso. Entonces, determinar de qué manera se distribuyen las cargas en la esfera. En las esferas no. Las cargas en los cilindros, ya está. Dibujar las líneas de campo eléctrico. Bien, entonces las líneas de campo eléctrico, ¿cómo las vamos a dibujar? ¿Qué les parece? Bueno, aquí, para esta zona, ¿qué vamos a tener? Ah, ok, va de positivo a negativo, entonces van a ser radiales en este sentido. ¿Sí? Estas van a ser las líneas de campo eléctrico en esta zona. ¿Sí? Ahí está, ahí está. De nuevo, esto por acá. Ahí va. Y ahí está. Bien, estas serían las líneas de campo eléctrico en esa zona. Son hacia afuera, ¿sí? Y después, la parte de afuera, ¿cómo son las líneas de campo eléctrico? ¿Cómo va a quedar en la parte de afuera? Y en la parte de afuera, fíjense que tengo menos 2 lambda, más lambda, menos 2 lambda, más lambda. Acuérdense, como vimos antes, allá abajo de todo, ¿qué me quedaba? Ah, me quedaba menos lambda, ¿sí? El menos lambda me quedaba acá, ¿verdad? Me quedaba con un signo negativo, ¿ok? Entonces estaba encerrando una carga negativa. Entonces, si encierro una carga negativa, el campo eléctrico tiene que ser entrante. Entonces, esto será de aquí para... A ver, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un zoom así. Ahí está. Entonces, esto lo ponemos así. Esto será ahí. Líneas de campo eléctrico de esta manera. Entrantes. De esa manera. Ahí va. Bueno, básicamente eso sería este ejercicio que está acá. Entonces, opa. Ahí está. Ahí está. Entonces, esto que está acá, le vamos a poner campo eléctrico E.
campo eléctrico E. Bien. Listo. Eso con respecto a ese problema. Ahora, dice, determinar la forma que tienen las líneas de campo eléctricos generadas por una placa plana delgada, no conductora, muy grande, de área A y densidad de carga sigma, uniformemente distribuida, de manera que la distribución superficial de carga sea constante en la superficie izquierda y derecha. Dibujar las líneas de campo eléctrico en ambos lados de las placas. Bueno, este es el apartado A que dice no conductora, ¿sí? Lo que es enunciado está mal. No sé si tienen el mismo enunciado que yo, ¿sí? Ese sería el ejercicio 6. ¿Sí? El ejercicio 6 sería, a ver, déjenme ver si lo podemos, a ver, ubicar por acá. Ahí está, a ver, esto está acá, clase de termodinámica, no, segundo cuatrimestre, tarea aula. Cronograma, acá. Esta. Vamos a ver. Sí, es este ejercicio. Determinar la forma que tiene la línea de campo eléctrico generada por una placa plana no conductora delgada muy grande de área A y densidad de carga sigma uniformemente distribuida de manera que la distribución superficial de carga sea constante en la superficie derecha e izquierda. Bueno, eso de superficie derecha e izquierda está mal redactado, ¿sí? A lo que se está refiriendo eso es a un plano matemático de carga, ¿sí? Un plano matemático de carga. ¿Por qué matemático? Porque no tiene espesor, por eso. Un plano matemático de carga sería un plano que no tiene espesor, justamente por eso matemático. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, uno dice, ok, tenemos el plano matemático que sería este que está acá. Vamos a suponer, obviamente es un plano de área muy, pero muy grande. Vamos a suponerlo infinito, ¿sí? Y ahí tenemos el plano. ¿Bien? Entonces, ups, esto es nuevo. Ok. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Supongamos que tenemos carga positiva aquí, ¿sí? Esto es cargas positivas y las cargas positivas están distribuidas en ese plano matemático de carga, ¿sí? Entonces sería algo así, ¿verdad? Bueno, se entiende más o menos. Es eso a lo que me estoy refiriendo. Bueno, no, vamos a hacerlo así. Mejor. Lo seguimos haciendo así y listo. Y bueno. Una línea más y listo. Ahí está. Este sería el plano matemático de carga. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si lo miramos de costado, esto sería una línea, ¿verdad? Sería una línea ahí, visto de costado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, este plano es casi infinito, vamos a suponer lo que es infinito, y a los hechos prácticos, ¿cómo representamos eso infinitamente? Y bueno, me acerco mucho al centro, entonces si estoy en una posición muy, pero muy pequeña del centro, para todo lado que mire me parece infinito el plano, ¿sí? Entonces me paro ahí en una zona del centro. ¿Y qué digo? Ok, agarro una superficie gaussiana que sea un cilindrito que agarre parte una cara, agarra una partecita y otra cara agarra otra, ¿sí? Entonces, ahí, en este lugarcito, ¿qué carga estoy encerrando? Bueno, vamos a ver, ¿por qué pregunto qué carga estoy encerrando? Y porque puedo hacer planteo Gauss, que me dice que el flujo de campo eléctrico es igual a esto, diferencial de ese, y este es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, ¿sí? Supongamos que esto, como es un plano matemático, quiero decir, tiene distribución ahora no lineal, sino superficial de carga. Distribución superficial de carga. ¿Cómo se define sigma? Sigma se define como
cantidad de carga por unidad de área, en lugar de por unidad de longitud. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, yo pregunto, ¿cuál es el...? Imagínense que el radio del cilindrito tiene radio R, ¿sí? R chiquitita, ¿sí? Ese es el radio del cilindrito. Ahora, ¿cuál es el área, la carga encerrada, quiero decir? La carga encerrada por ese cilindro. ¿A alguien se le ocurre algo ahí? ¿Cuál es la carga encerrada? La carga encerrada va a tener que ver con sigma, ¿sí? Que va a ser sigma por pi por r al cuadrado, ¿sí? Porque estoy tomando una superficie, la parte del cilindro que me corta, ahí, la parte del cilindro que me corta, imagínense que el cilindro corta ahí, entonces en toda esta superficie tengo una cantidad de carga particular. Esa cantidad de carga es la densidad superficial de carga por el área esa, ¿sí? Y ese área es pi por r cuadrado. Entonces, esto me queda lambda pi r cuadrado epsilon 0, ¿sí? Ahora bien, pregunta, ¿el campo eléctrico por simetría hacia dónde apunta? Si esto es un plano infinito de carga, ¿sí? ¿Hacia dónde apunta? Apunta siempre perpendicular al plano, ¿sí? Va a apuntar perpendicular. Entonces el campo eléctrico va a ser para un lado en este sentido, para la derecha. Este es el campo eléctrico. Ahí. ¿Sí? Esto es el campo eléctrico ahí. Y para el otro lado también va a apuntar en el mismo sentido. Ahí está. Ahí está. Entonces, este es el campo eléctrico ahí. Pregunta. ¿Hay flujo de campo eléctrico por la superficie, por esa superficie del cilindro? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tengo que considerar ahí? Y tengo que considerar tres integrales, ¿verdad? La integral de flujo de campo eléctrico es la integral cerrada de superficie. Y la integral cerrada de superficie, ¿sobre qué superficies la tengo que hacer? Sobre la superficie del cilindro. ¿Y eso qué es igual? Bueno, es la integral del campo eléctrico diferencial de S en la etapa 1, más la integral del campo eléctrico diferencial de S en la etapa 2, las tapas circulares, ¿no? Más la integral de campo eléctrico diferencial de S en la superficie lateral. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el flujo de campo eléctrico en la superficie lateral? E escalar diferencial de S. ¿Sí? ¿Hacia dónde apunta diferencial de S en la superficie lateral? ¿Se entiende la pregunta? Igual que el campo, ¿o no? O sea, En la hacia superficie afuera. lateral. Bueno, en la superficie lateral sería esta etapa, ¿sí? Bueno, acá está re mal hecho el dibujo, porque obviamente le hice un terrible zoom. Vamos a hacerlo. Ahí está. Entonces, comparto. Ahí está. Pantalla completa. Permitir. Ahí está. Entonces, esto lo quitamos. Ahí está. Ahí debería estar pudiendo ver la pantalla, ¿sí? Entonces, esto que está acá, vamos a borrarlo, vamos a hacerlo un poquitín mejor.
Ahí está. Entonces, ahí, fíjense, tenemos acá una superficie que es una tapa. Acá tenemos la otra tapa, que vamos a hacerla en perspectiva. Ahí está. Entonces, esto está ahí y esto. A ver, esto ahí, ¿no? Aproximadamente. Esto entonces estaría mal. Esto que está acá lo vamos a borrar y lo vamos a hacer un poquito mejor así. Ahí, rápidamente. No, terrible. Terrible, me mató esto. No, entonces no vamos a hacer nada de esto, porque si no va a quedar... ok, esto lo vamos a cerrar. Listo. Entonces, vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor a esto, a la superficie. Ahí está. Bien. Entonces, ahí tenemos eso ahí. Esto lo ponemos así. Ahí está. Buah. Más o menos, qué sé yo. Ahí, más o menos. Buah. No me deja hacer eso. Vamos a hacer esto ahí. Ahí está. Bien, esto es lo que quería hacer. Entonces, esta es la otra superficie. Obviamente, eso también va por atrás. Ya. Bien. Entonces, ahí está. Entonces, acá tenemos la tapa 1. El diferencial de S, acuérdense, siempre es perpendicular a la superficie, ¿sí? Si el diferencial de S es perpendicular a la superficie, ¿eso qué significa? Que para las tapas, el diferencial de S va a estar ¿dónde? Y el diferencial de S va a estar en este sentido. ¿Sí? De S. Y para el otro lado, también ahí, ¿no? Ahí está diferencial de S. Diferencial de S. Pero para la superficie lateral es perpendicular a la superficie. Y si es perpendicular a la superficie, fíjense que para una parte de superficie ahí el diferencial de S apunta en este sentido. ¿Cómo es diferencial de S y el campo eléctrico en ese lugar? Esa es la pregunta. Apuntan hacia la misma dirección. Son paralelos. En la superficie lateral, Claro. guarda. No, mira, fíjate. Si yo transfiero, a ver, vamos a hacer esto así. Vamos a cerrar esto ahí. Mira, vamos a hacerlo capaz que no se ve bien acá. No, perdón, son perpendiculares. Claro, son perpendiculares, porque si uno transfiere esto que está acá, ¿sí? Y lo pasa y se fija acá, el ángulo es perpendicular. Ese vector verde con ese vector blanco en la superficie lateral forman 90 grados, ¿sí? Y si son perpendiculares, ¿cuánto me da el producto escalar? El producto escalar entre un vector y otro vector que es perpendicular a él. 0. Te da Bien. 0. Bien, 0. Entonces, a partir de eso, uno puede decir, ok, entonces, en la superficie lateral, ¿sí? Ahí está. Perdón, ¿eh? Tuve un problema ahí de zoom. Entonces, ahí tenemos que en la superficie lateral esto es igual a 0, pues E es perpendicular a diferencial de S, ¿sí? Y esto va a ser igual, sigue siendo igual a lambda por pi r cuadrado sobre epsilon 0, ¿sí? Pero eso es igual a 0. Ahora, ¿qué falta? Y falta contar esto y falta contar esto. Entonces, fíjense en el dibujito que hicimos. Ahora hacemos zoom de nuevo. E y diferencial de S, ¿cómo son? En las tapas son paralelos, tanto en un lado como en el otro. Entonces, ¿qué habíamos aprendido de que sean paralelos?
si son paralelos, acá E diferencial de S, ¿qué me queda? Y tiene el mismo sentido, ¿sí? ¿Qué me va a quedar acá? Y me va a quedar E de S, ¿sí? Que E lo saco afuera. ¿Por qué? Ah, porque el campo eléctrico es el mismo para todos los puntos de la tapa. ¿Por qué es el mismo? Y porque está a la misma distancia de la superficie. Como está a la misma distancia de la superficie, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí también lo mismo. Entonces, acá vamos a quedar E diferencial de S más... ¿Y qué va a quedar acá? Y E diferencial de S, de nuevo. E de S. Y esto va a ser igual a sigma por pi por r cuadrado sobre epsilon 0. En definitiva, ¿qué vamos a tener? Ah, ok, que el flujo de campo eléctrico es igual a 2 veces E por... Ah, ¿y cuál es el área de la superficie? Pi por r al cuadrado. Ah, ok, me aparece pi por r al cuadrado, pero acá me parece lambda pi r cuadrado. Ok, entonces pi r cuadrado se va con pi r cuadrado. Y en definitiva, y por lo tanto, el campo eléctrico alrededor de un plano, ¿sí? Matemático perfecto de carga es la densidad superficial de carga sobre 2 epsilon 0, ¿sí? Ah, perdón, acá me faltó el epsilon 0. Sobre 2 epsilon 0, ¿sí? Entonces, esa es una de las conclusiones a las que llegamos si tomamos un plano, ¿sí? Un plano matemático de carga. Entonces, esto es para plano matemático de carga. Matemático de carga, ¿sí? De densidad superficial de carga sigma. De densidad superficial de carga sigma, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos eso que está ahí, que es la primera parte del problema, ¿sí? Entonces, dice, la segunda dice, utilizando la ley de Gauss, calcular el módulo del campo eléctrico en el exterior de la placa en puntos P ubicados en posiciones aproximadamente centrales y no muy alejadas de la placa. Listo. Calcular la fuerza que la lámina ejerce sobre un electrón cercano al centro de la misma, considerando que sigma, ok, entonces ahí me está diciendo el apartado C. Bien, tenemos la placa cargada, ¿sí? Y me dice que tenemos la placa cargada con densidad de carga sigma y la densidad de carga es igual a 3,4 por 10 a la menos 10 Coulomb por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, esa es la densidad de carga que me está dando para ese plano particular, ¿sí? Ahí tenemos el plano. Y ponemos ahí un electrón. Acá tenemos un electrón, ¿sí? Y dice, calcula la fuerza que la lámina ejerce sobre un electrón cercano al centro de la misma, considerando que sigma es igual a 3,4 por 10 a la menos 10. Bien, sigma es igual a 3,4 por 10 a la menos 10. Entonces, ¿hacia dónde apunta el campo eléctrico? Y el campo eléctrico apunta hacia dónde, si tiene un sigma positivo. ¿Hacia dónde apunta el campo eléctrico si tiene un sigma positivo? Hacia afuera. Bien, hacia afuera de la placa. Entonces, esto será en este sentido, el campo eléctrico, y para el otro lado será lo mismo. Entonces, de acá tenemos por repetición esto que está acá, que será de esta manera, ¿sí? Esto que dice ahí que una placa de área muy grande, bueno, tomémoslo como que es un plano infinito, ¿sí? Así nos olvidamos de las dimensiones de esto. Entonces, ahí tenemos el campo eléctrico, tenemos eso ahí. Ahí está. Bien. Y de nuevo acá, esto y esto. Ese será el campo eléctrico alrededor de eso. Vamos a dejarlo más o menos de la misma longitud, así no se confunden.
o sea, porque la longitud habla del módulo y el módulo es el mismo hacia los dos lados. ¿Sí? Entonces por eso lo quiero dejar más o menos de la misma longitud. Ahí está. Entonces ahí estaría el campo eléctrico que me genera esa placa cargada de carga. Con densidad superficial de carga sigma. Bien, ese es el campo E. Pregunta, ¿el electrón va a sentir una fuerza atractiva o repulsiva? ¿Y por qué? Atractiva porque tiene carga opuesta. Bien, perfecto. Entonces, sí, exactamente. ¿Y cómo era la forma de la fuerza en función del campo? Fuerza es igual a carga con signo, importantísimo eso, con signo por el campo eléctrico. Ah, ok, pero la carga del electrón, ¿cuál es? Ah, es menos E por el campo E. Y esa es la fuerza que está sintiendo el electrón. La fuerza que siente el electrón, no, ahí eso parece un vector E. ¿Sí? La fuerza que siente el electrón es opuesta al campo eléctrico. ¿Bien? Ok, entonces la fuerza que siente el electrón, ¿a qué va a ser igual? Ok, la fuerza que siente el electrón va a ser menos E, como dijimos acá, que es la carga fundamental, por el campo eléctrico. El campo eléctrico, ¿a qué le igualamos? Vamos a ver, vamos a poner un sistemita de referencia. Acá vamos a poner esto, opa. Vamos a poner acá sistema de referencia, X e Y. Este es X ahí y este es Y. Ahí. Y X. Bien. ¿Hacia dónde apunta entonces? ¿Cómo podemos poner la forma vectorial del campo eléctrico? ¿A qué es igual esto? ¿Qué componente X tiene y qué componente Y tiene el campo eléctrico? De ese lado, donde está aplicado, a donde está el electrón. Tenemos componente X igual a E y componente Y igual a 0. Y E es positivo, obviamente. Y entonces esto y el campo eléctrico, ¿qué era igual? Ok, el campo eléctrico, dijimos, por el apartado A, ¿sí? Por el apartado por A y B, el apartado A y B, ¿a qué es igual? A sigma sobre 2 epsilon 0. 0. Ok, entonces la fuerza que está sintiendo el electrón es igual a menos E por sigma sobre 2 epsilon 0, 0. Y esa fuerza es una fuerza que apunta en este sentido. Esta es la fuerza F E. ¿Sí? Esa es la fuerza que está sintiendo el electrón, por lo tanto es atractiva. Atractiva. Es atractiva. Ok. Bien. Ahora dice el apartado de determinar las semejanzas y diferencias con los resultados anteriores si la placa fuera conductora. ¿Sí? Si la placa fuera conductora. Entonces, si la placa es conductora, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, acá tenemos el apartado de. Ahora, como la placa es conductora, no es un plano. Profe, ¿no me dejó ver un segundo la anterior que me faltaba Sí, una cosa? sí. Acá está. A ver, le hacemos un zoom para afuera. Ahí está. ¿Un poco más? ¿O está bien ahí? Ahí está, ¿Listo? listo, ya está. Bueno. Entonces, vamos a ver Ahí yo no me pongo los números, ¿sí? Ustedes cuando resuelven un parcial, resuelven un final, le tienen que poner obviamente el número que sea, ¿sí? Pero no es que lo tienen que dejar así expresado. Yo lo pongo ahí y después ustedes reemplazan por los numeritos y se fijan, ¿sí? A ver si tengo acá el número o no tengo nada. No, claro, lo dejé expresado en función
directamente de... Sí, sí, profe, no hay problema. Está. Después, sí, sí. Listo. Entonces, el apartado de... ¿Qué dice? Wow. Ahí está. El apartado B, ¿qué dice? Ah, dice una placa metálica. Si es una placa metálica, no es un plano matemático de carga. Y si no es un plano matemático de carga, tiene espesor. Y si tiene espesor, lo vamos a dibujar de esta manera. Este es el espesor ahora de la placa metálica. ¿Sí? Entonces, esta es la placa metálica. Ahí está. Entonces, ahí tenemos... Opa. Ok. Ahí tenemos la placa metálica. Bien. Listo. Y supongamos que tenemos una densidad superficial de carga, ¿sí? La cargué con carga positiva y este lado tiene densidad de carga sigma y este lado también tiene densidad de carga sigma. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ok, cada uno de los lados tiene densidad de carga sigma. Ahora, ¿cómo hago para aplicar y saber aplicar Gauss? ¿Sí? Entonces quiero saber cómo es. Vamos a dibujar ahora la superficie, pero vista de costado, como hicimos antes, pero ahora no es una línea, porque no es un plano, sino que tiene espesor. Tiene espesor ahí. Listo. Llegamos por este lado a eso que está ahí. Bien, tenemos ese espesor. Entonces, la manera de analizar eso, uno puede decir, ok, me fijo acá. Entonces, hago esta superficie gaussiana. Esta que está acá. Y les vamos a poner acá un cierre ahí. Y está la mitad metida dentro del metal y la otra mitad no. ¿Sí? Entonces, esto quedará ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos que aplicar Gauss. Entonces vamos a tener una pequeña cantidad de carga. ¿En qué lugar? En este lugar ahí. Tenemos una pequeña cantidad de carga encerrada. ¿Sí? Entonces, el flujo de campo eléctrico, que es igual a la integral cerrada de superficie de diferencial de S, es igual a carga encerrada sobre epsilon 0. Bien, ahora, ¿cuál es la carga encerrada? ¿Cuánto vale la carga encerrada que yo encerré ahí? Como vimos antes, es sigma por pi por r al cuadrado sobre epsilon 0, donde r, que es el radio del cilindro, ¿sí? Entonces, eso que está ahí, esto que está acá, es R, que es el radio del cilindro. ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué hacemos? Y podemos dividir por cada una de las superficies que tiene el cilindro. Entonces, esto será la integral en la etapa 1 de E diferencial de S más la integral en la etapa 2, en la etapa 2 de E diferencial de S más la integral de E diferencial de S. ¿Y qué me falta acá? Y acá me falta la superficie lateral. ¿Bien? Y esto es igual a sigma por pi por r al cuadrado sobre epsilon 0. Pregunta. ¿Sí? Pregunta. Ah, bueno, acá no lo especifiqué. Sí está especificado, pero esto tiene densidad de carga sigma y esto también tiene densidad de carga sigma. Bien. Pregunta entonces, ¿cómo va a ser este flujo en la superficie lateral? E diferencial de S. Pregunta. Antes que eso, otra pregunta. ¿Hacia dónde apunta el campo eléctrico? Es perpendicular a la superficie, entonces será
en este caso, así, ¿no? Ese es el campo eléctrico de este lado, este es el campo eléctrico de este otro, y obviamente lo repetimos así. Supongamos que el plano es infinito, ¿sí? De la misma manera para acá. Y obviamente de acá lo mismo. Y ahí para allá. Ese es el campo eléctrico. Entonces, ahora sí, viene la pregunta. ¿Cómo es E diferencial de S en la superficie lateral? Como vimos antes, lo mismo que tenemos. Esto es igual a 0. ¿Por qué? Pues E de S es igual a 0. ¿Y por qué eso era igual a 0? Habíamos puesto acá, es perpendicular. Es perpendicular al diferencial de S. ¿Sí? Porque E es perpendicular a diferencial de S. ¿Bien? Entonces ya está. Eso ya me deshice de eso. ¿Y ahora qué aplicamos? A la etapa 1 y a la etapa 2. Entonces, vamos a tener esto aplicado a la etapa 1 y a la etapa 2 igual a ¿qué cosa? A sigma pi r cuadrado sobre epsilon 0. Ok, y acá, en la etapa 1, supongamos que la etapa 1 es la etapa de más a la izquierda del cilindro. ¿Cuánto vale el flujo de campo eléctrico en la etapa 1? Fíjense bien el dibujo. Tiene espesor ahora esto. Vamos a hacer un zoom. Seguro que me queda horrible el dibujo, pero bueno, ahí está. La etapa 1 está adentro. Está adentro, ¿no? Del conductor. ¿Sí? Así que va a ser 0. Bien, como está dentro del conductor, el campo eléctrico dentro de un conductor es igual a 0. Entonces, para la etapa 1, esto es igual a 0. ¿Por qué? Pues E igual a 0 dentro del conductor. Dentro del conductor. Ok, entonces en definitiva, el flujo de campo eléctrico es igual a la integral en la etapa 2. Y esto es igual a sigma pi r cuadrado sobre epsilon 0. Ok, y ahí E y diferencial de S son positivos, tienen el mismo sentido. Entonces, ahí uno puede agarrar y decir, ok, esto que está acá es igual a ¿qué cosa? A E, y esto diferencial de S, y esto es lambda pi r cuadrado sobre epsilon 0. Y esta integral es igual a pi r cuadrado. Entonces, por lo tanto, E por pi r cuadrado es igual a sigma por pi r cuadrado, que lo vamos a poner entre paréntesis también, por una cuestión de claridad, que el paréntesis se simplifica con este paréntesis. ¿Sí? Y en definitiva, el campo eléctrico es igual a sigma sobre epsilon 0. Entonces, el campo eléctrico alrededor de un conductor es igual a sigma, o sea, la densidad superficial de carga de ese conductor dividido epsilon 0. Lo cual es un valor distinto del plano matemático de carga. Bueno, el plano matemático de carga, acuérdense que se dividía por 2. Aparece el factor ahí, 2, que ahora no aparece aquí. ¿Sí? Acá nada más aparece sigma sobre epsilon 0. Ahora bien, en ese sentido, uno tiene que hacer absolutamente lo mismo, ¿sí? que planteó para el electrón, ahí con el campo eléctrico y todo, nada más que ahora sabe que el campo eléctrico va a ser igual
a sigma sobre epsilon 0. O sea que este 2 que está acá no va a aparecer. ¿Sí? Entonces, bajo la suposición que el sigma sea el mismo para el plano matemático de carga que para una de las caras del conductor, entonces la fuerza que sienta el electrón cuando lo pongo delante de un conductor, con el mismo sigma que el plano matemático, ¿a qué va a ser igual? Y 2 veces lo que me dio para el plano matemático. ¿Sí? Porque justamente el campo es 2 veces más intenso. ¿Está? Entonces, una última acotación. Ya sé que estamos en hora, pero es una acotación importante. Acotación importante. Importante. No importa, o sea, esto lo analizamos para un plano de carga, un plano justamente de carga. Pero ahora no importa qué forma tenga el conductor. Imagínense que yo agarro un cacho de hierro y es esto así y tiene esta forma particular. ¿Sí? Entonces, no importa si el conductor no es plano, supongamos que acá tenemos el punto 1, ¿sí? El punto 1 está ahí, el punto 2 está acá, el punto 3 está ahí, el 4 está ahí. Bueno, vamos a tener una densidad de carga para cada uno de esos puntos que no es uniforme como en el plano conductor. O sea, fíjense que en el plano conductor, en cualquier parte del plano, sigma vale lo mismo. Bueno, acá voy a tener un sigma 1, acá voy a tener un sigma 2, en este punto acá voy a tener un sigma 3, y acá tendré un sigma 4 y así sucesivamente, ¿sí? Pero lo importante es que el campo eléctrico en el punto 1 es sigma 1 sobre epsilon 0. Es local, ¿sí? Local significa que depende de la partecita del espacio donde me estoy ubicando, el punto del espacio donde me estoy ubicando, ¿sí? Pero el campo eléctrico va a ser siempre sigma sobre epsilon 0 para ese punto, ¿sí? Y el campo eléctrico en 2, ¿cuánto va a ser? Y el campo eléctrico en 2 va a ser sigma 2 sobre epsilon 0. Y otra cosa muy importante también es que siempre el campo eléctrico es perpendicular a la superficie del conductor. Entonces el campo eléctrico acá será perpendicular ahí a la superficie del conductor. Este será E1. Supongamos que la carga es positiva, ¿sí? Y acá tendremos E2, que es también perpendicular, ¿sí? Entonces esto será E2. Y acá en este otro lugar será E3, supónganse que es así. Tenemos una densidad superficial mayor de carga, entonces tenemos E3, ¿sí? No tienen por qué saber a eso, yo le estoy diciendo nada más como suposición. Y acá tendremos E4. Pero siempre el campo eléctrico es perpendicular, ¿sí? a la superficie conductora, al punto donde yo esté analizando la superficie conductora, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso tómenlo como nota. Siempre E es perpendicular a la superficie del conductor. Bien. Entonces, bueno, con eso ya terminamos esta clase de hoy. Mañana, obviamente, damos de nuevo tarea de aula, pero antes hay laboratorio. Así que, bueno, los veo entonces en el laboratorio, ¿verdad? ¿Está bien? A la gente de la comisión D. Y tendríamos la tarea de aula de la noche también. Sí, y a la noche a las 20:30 tenemos la tarea de aula como hoy. Perfecto, gracias, profe. ¿Está bien? Vale, profe. Listo. Nos vemos. Adiós. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, hasta luego.